Buenas noches, mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111, gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más en este espacio en Pulso. Les quiero dar las gracias a todas las personas que participan, a todos los expositores que han estado, a todas las personas que nos acompañan acá en Zoom, en esta tribu, a todas las personas que han sido parte de alguna forma de este espacio que se llama Pulso. Les quiero contar también, les quiero contar que hoy día nos acompaña, para mí es un honor y un privilegio poder presentarles al invitado de hoy. Eh, Quiero darle las gracias también a Vale del Real por darme su contacto y poder hacer el enlace para este pulso. Hoy día está con nosotros Alfredo Colovati. Él es el director de los círculos de constelaciones familiares, él es psicólogo, ¿ya? Él también se desempeñó durante mucho tiempo como ingeniero civil, ¿ya? Entre otras cosas, ya estuvo más de 5 años en ceremonias de sanación de la tradición nativa mexicana de los nahuatl. Así que de verdad para mí es un privilegio poder contar con él hoy, donde vamos a estar hablando de, entre otras cosas, de este sistema que ha generado ya tantos beneficios, ayuda y colaboración en tantos procesos internos de muchas personas. Así que aquí ya encontré a Alfredo. Aquí está, le vamos a pedir autorización para el audio para poder empezar este pulso. Eh, Les quiero contar también, ahí está, que ahí está. Alfredo, ¿cómo va? Hola José Luis, gracias por invitarme y por Oye, poder compartir con esta bella comunidad. muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación, por compartir tu tiempo, tu espacio, tu ruta, tu camino en este viaje del autoconocimiento y sobre todo en el viaje de las constelaciones familiares. Me gustaría preguntarte, para empezar este pulso, sobre algo que para mí es muy significativo, muy importante, que tiene que ver con tu historia y con tu recorrido. Y lo primero es sobre el Alfredo niño, sobre, sobre cómo era Alfredo niño y qué hay de ese Alfredo hoy, y lo importante que ha sido ese recorrido desde esa infancia en tu viaje como constelador. Wow, es significativa la pregunta, ¿no? Sí, mira, yo vengo de una familia de padre y madre italianos, ¿no? Y que se vinieron a Chile después de la guerra. Y entonces, de alguna manera, pertenezco como a dos mundos, ¿no? A dos continentes. Yo siempre he tenido esa sensación que es muy sustantivo de mi viaje. Eh, la, el pertenecer a dos tierras, a dos lugares. Es como si de alguna manera en algún momento hubiera habitado un hemisferio y después otro hemisferio de mí mismo, ¿no? En el viaje, que también reproduce el viaje de mis padres. Claro. Entonces, es una marca bien significativa. Nos fuimos cuando yo era pequeño, de retorno a Italia, porque mis padres se separaron cuando yo tenía como 6 años. Y entonces se rompió mi mundo en esa época. Fue un quiebre significativo. Y Y el viaje ha sido un viaje de volver a tejer la historia, ¿no? Eh, y entender cómo esa ruptura, cómo esas marcas son parte del viaje que te llevan a buscar. Probablemente sin algún tipo de ruptura en el viaje, uno nunca iniciaría un proceso de reescribir, de reencontrar, de volver a tejer, ¿no? Entonces, es muy marcador, ¿no? Yo creo que son las heridas justamente las que nos construyen. Wow, qué significativa la respuesta también, qué profundo, porque muchas veces vamos transitando la vida misma queriendo no salir heridos, y muchas veces, a veces tenemos hijos y lo que menos queremos es que les pasen cosas, entre comillas, que les pasen cosas, pero lo que tú nos traes ahora a este presente es justamente lo significativo que es
que son esas heridas. Wow. Desde ahí me gustaría que, bueno, y otra cosa que me llamó mucho la atención como de tu historia, aparte de esos dos mundos, tanto en lo físico, en el territorio, también tú vienes desde un mundo eh, de la ingeniería, ¿ya? Que también se Mm, vuelve a replicar la misma historia. evidente. Sí, siempre todo es fractal, José Luis, ¿no? Sí, Claro, sí, sí. Y otras veces hemos conversado, claro, es tan fractal la vida que, claro, un ser humano sale de otro ser humano, pues así de fractal es. así es. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue tu viaje desde la ingeniería, transitando por rutas del autoconocimiento, desde las constelaciones familiares, y cuáles fueron esas decisiones que tuviste que tomar para ser el hombre que está ahora aquí con nosotros. Lo pregunto netamente porque son justamente esas experiencias las que empujan, impulsan, inspiran también a otras personas a que se atrevan también a tomar sus propias decisiones. Claro, claro. Eh, es que tiene que ver con la pregunta que me hacía ahí al comienzo también, Ujú, ¿no? Uno de pronto, por lo menos como me tocó transitar a mí, iba en una dirección sintiendo ciertos impulsos, ciertos llamados, pero sin ninguna claridad, ¿no? Pero sí sentía una cosa que no cesaba, que era un impulso hacia algo más grande, ¿no? Siempre fue así en mi vida. Y en un momento determinado, esa pasión tomaba la forma casi poética del cosmos, ¿no? Y entonces yo quería ser astrofísico, ¿no? Y tuve 2 años en eso, ¿no? wow, Tuve 2 años en eso y de pronto me vino una contracción y me dio como un miedo, ¿no? Y entonces me imaginé como un científico loco arriba de un cerro, solo, ¿no? Y entonces dije, no, yo necesito a la gente, yo necesito compartir. Y entonces esa contracción que después con el tiempo entendí que era una búsqueda de seguridad que tienen que ver con lo biográfico, se transformó en pasar a la ingeniería porque era el plan común, eran los mismos ramos y todas las cosas. Entonces fue una transacción adaptativa en esa época. Y me duró un tiempo, ¿no? Me duró el tiempo que puede durar un proceso adaptativo. Es como en algún momento vino, o sea, sumido en la vida de la normalidad y de la ingeniería y de todo, ¿no? En un momento determinado tuve un accidente automovilístico yendo para la obra. Construíamos una central hidroeléctrica y estuve a punto de morir ahí. Es al borde, al borde. ¿Ok? No me pasó nada, pero tuve un accidente que podría haber muerto ahí. Y entonces eso me remeció por completo. Entonces vino la pregunta, siempre sentí que me llamaba algo en la vida, que tenía un impulso, que tenía una dirección, y aquí todo se podría haber terminado. ujú, Y entonces eh, es como la maestra muerte, ¿no? La maestra muerte te viene a enseñar la fantasía de lo que te duerme, ¿no? Es como lo que está pasando ahora, ¿no? sí, Que ha despertado tanta gente con los fantasmas de las cosas que se derrumban. Y entonces en ese momento vino un terremoto que significó un cambio espiritual que me abrió la vida, ¿no? Parece que yo tengo, José Luis, un guionista interno muy dramático. ¿Ah? Es como que le gusta el guión dramático. ¿Ah? Entonces parece que tengo que pasar por demoliciones radicales para que aparezca algo nuevo, sustantivo, importante, personal. ¿Mm? wow. Yo creo que todos tenemos un poco ese guionista que le gusta la intensidad del drama. Yo creo que nuestra cultura y nuestra sociedad se ha forjado un poco a través del dramatismo. Nuestra historia está marcada, sobre todo Latinoamérica entera, Mm, por fuertes impactos dentro del núcleo. En Chile, específicamente, tenemos un dolor, por llamarlo así, o un arquetipo del niño guacho, del niño abandonado, del niño sin papá. ¿Ya? Bueno, y yo creo que en Latinoamérica entera, de alguna u otra manera, el no reconocimiento.
el buscar afecto, el buscar justamente un núcleo, el buscar la tribu. Y es bien curioso cómo lo presentas y lo planteas, porque finalmente este 2020 ha sido significativamente importante en ese sentido, donde Ujú, viene este año a mostrarnos algo que ha sido algo absolutamente obvio por lo demás, de que podemos morir. mm, ¿Ya? Y se nos presenta la muerte aquí a 1,5 metros mm, de distancia, ahora personificado por otras personas, pero en realidad lo que mm, viene a marcar este año es decir, oye, nos podemos morir. mm, ¿Ya? Y ahí viene justamente todo este proceso interno de decir, wow, la muerte es real y me puedo morir, ¡pum! mm, mm, Y es bien curioso como también tú lo planteas de la maestra muerte que nos viene a decir, hey, ¿qué hago? Vivo muerto de miedo, me voy a morir, que es algo que es inevitable, o tomo otra ruta, ¿ya? Y esa otra ruta es justamente lo que por lo menos yo he podido experimentar a través de las constelaciones familiares, que nos posiciona frente a la vida, nos posiciona a tomar una decisión. Y ahí me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido tu propia ruta con respecto a todas estas disciplinas, prácticas, métodos y experiencias que te han llevado a forjarte y a acompañar procesos de otras personas. Porque por mm. Dios que también, y aquí todos los terapeutas yo creo que van a encontrar verdad en estas palabras, de que los terapeutas yo creo que tienen los guionistas más dramáticos de todos los guionistas. Sí, sí. Es que lo que pasa es que si uno no se pierde, ¿cómo va a encontrar una ruta para volver también? ¿No? Ujú, ¿Ah? sí, Entonces, pareciera que se necesita como ese guión de ir hasta encontrar el Minotauro, ¿ah? ujú, En la profundidad de la oscuridad para, para que aparezca algo nuevo. claro, Entonces, eso también lo encuentro muy bello porque eh, permite, cuando tú conoces el viaje a través del dolor, conoces el viaje a través de estar perdido, realmente puedes sentir una compasión honesta con otro, ¿ah? Una cercanía, porque no estás por sobre otro, eres igual a cualquiera. ¿Ah? Entonces puedes compartir los pasos que has conocido y es un viaje de fraternidad. Entonces, es muy diferente a los antiguos posicionamientos más de directivo, educacional en relación a la ruta que tenían que hacer la gente, ¿no? mm, Entonces, me parece que es tiempo de que, de que nos acompañemos, que cada uno sea su propio maestro y su propio guionista, ¿no? sí, Y bueno, eh, me estaba preguntando de cómo fue mi viaje. ujú, Eh, Me encontré con las constelaciones. Eh, yo venía trabajando como terapeuta con procesos individuales. Estaba cansado, los procesos individuales. Encontraba que eran tan largos, ¿ah? Eran tan, por lo menos en ese tiempo lo miraba así. Y, y de verdad que pedí que me llegara algo más acelerado, más enfocado. ¿Ah? Y fue extraordinario porque me llegaron las constelaciones y cuando llegaron las constelaciones fue como la impresión que tienes con un relámpago. ¿Ah? Porque es como iluminan la oscuridad. Entonces, muchas veces de una manera casi extraordinariamente rápida, alguien puede entender los enredos de los guiones donde está atrapado, ¿no? Y que no permiten ver, que no permiten, al contrario, llevan a reproducir las historias de manera inconsciente. Entonces, cuando me encontré con esto, fue un remesón para mi propia vida maravilloso. Eh, y también se transformó en una manera de enfocarme al trabajo con la gente. ¿Ah? Y paulatinamente, después de seguir a Bert Hellinger, el creador de las constelaciones que dejó tanto regalo para tanta gente, y a varios maestros que había en primera línea de las constelaciones, poco a poco yo creo que fui como encontrando eh, el centro
como para decir qué me hace sentido a mí. ¿Ah? Desde qué lugar miro yo. Eh, y de alguna manera también se fue modificando mi manera de trabajar en las constelaciones familiares, ¿no? Eh, y yo creo que tiene que ver con eso, mi necesidad esencial con las constelaciones, que es ser menos educativas y directivas en torno a hacia dónde tiene que ir alguien, sino acompañarlo en la honestidad de su propio proceso. ¿Eh? Por ahí, algo así. ¿Mm? Claro. Ahí hay un punto que me gustaría rescatar, que tiene que ver un poco como cómo opera nuestra estructura interna, nuestro inconsciente, y que hace a veces acuerdos, ¿ya? Y con esta información genética, hace acuerdos también con nuestros antepasados, con nuestro propio linaje, y nosotros no tenemos idea, pero de repente nos estamos encarnando una película de terror bien dramática, que nosotros juramos que elegimos libre albedrío y estoy tomando mis propias decisiones, que me están llevando al barranco directamente y que no me hacen feliz por lo demás. Y a mí me pasó eso un poco con las constelaciones familiares y observé que en realidad, claro, estoy participando como actor del papel de otra persona y estoy replicando una historia por un acuerdo, por una lealtad inconsciente a un linaje. Y a mí eso me revolucionó internamente de forma muy profunda, ¿ah? Porque me hizo preguntarme un montón de cosas, entre ellas aceptar una parte que venía ya observando desde muy pequeño, que sentía que esto no era real, que sentía que esto era una especie de juego, de videojuego, de holograma, de juego de representaciones, muy, muy, muy profundo, ¿ya? Y ahí las constelaciones a mí me devolvieron eh, una autonomía, de cierta medida, que, claro, hay un guión, pero el actor soy yo. Y como yo soy el actor, respeto el guión o puedo cambiarlo, o puedo seguir mi propia historia. Porque arriba del escenario, ahí ocurre la magia. ¿Ya? Y ahí me gustaría que entráramos un poco en esa ruta de cómo van operando las constelaciones familiares y contarle un poco a las personas que no conocen, ¿ya?, de esta ruta, cómo operan. A ver, Bert Hellinger dice que sustantivamente las personas, eh, a través de sus propias vidas, están representando historias de rupturas en torno al amor, ¿no? Y él lo plantea en torno a un orden, ¿no? Y este orden habla de, eh, del derecho a la inclusión de todos los pertenecientes a un sistema, habla de la jerarquía en el tiempo, que los que llegan antes de un sistema tienen prioridad, habla del equilibrio entre dar y recibir, de ciertas formas de relacionarse para que el amor fluya. Y dice que si este orden se realiza, se vive, las relaciones funcionan como adecuadamente. Ahora, yo tengo yo tengo ciertas discrepancias en torno a esta manera de mirar. ¿Ah? Eh, no en torno a lo que dice Hellinger, sino a la metodología, cómo volverlo real en uno, y tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Porque a veces, por ejemplo, si se plantea de que alguien está reproduciendo el guión de otra persona, ¿ah? Y su vida está capturada en eso, entonces a veces se tiene la creencia de que si incluyo a esa otra persona en la memoria del sistema familiar, yo quedo libre. Y yo discrepo profundamente de eso, porque muchas veces la gente termina una constelación clásica y cree que su vida cambió. ¿Ah? Ujú. Y la vida no cambia hasta que uno se responsabiliza de su propia vida. ¿Ah? No cambia hasta que uno ve sus propias sombras. Sí. ¿Ah? Hasta que no ve cómo se reproducen esas escenas en uno mismo. Entonces, yo creo que eh,
el guión de la vida se teje con dos cebres, ¿ah? A lo menos dos cebres. ¿Ah? Una es lo anterior a ti. ¿Ah? Sin algo anterior no tienes cómo sostener la vida. La vida se sostiene entregándose el don de la vida y el don de lo que ha sido creado y sostenido a los que vienen después. ¿Ah? Entonces, nadie nace de un huevo. Todos traemos un legado, todos traemos historias, todos traemos oportunidades, todos traemos maneras de mirar. Pero además, el guión de la vida se construye con la particularidad, con la individualidad. Imagínate que han pasado 13.600 millones de años para que existas tú en tu particularidad. Entonces, es un milagro, una cosa excepcional. Entonces, es como tu variación, tu diferencia, es lo que permite que lo que podría ser homogéneo cambie. Es como, entonces, lo individual, que muchas veces está muy menospreciado, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con que algo se pueda reproducir de una manera absolutamente nueva y creativa. ¿Ah? Claro. Ahora, se necesitan las dos hebras, ¿no? Cuando alguien se sostiene en la individualidad negando lo anterior, está en una omnipotencia que también está perdido. ¿No? Y cuando se pretende que algo reproduzca una historia anterior simplemente y le dé el beneplácito a esa historia anterior, eso también obstaculiza que algo pueda ser diferente. Y yo tengo una crítica sobre la visión tradicional de las constelaciones y a veces sobre la genealogía, como si fuera solo incluir una ancestralidad. Y me parece que hay que crear, fortalecer, tonificar también la individualidad, ¿no? Es decir, eh, a veces no es simplemente decir sí a la existencia como es. Por supuesto que a veces es es un estado de alguien que ha logrado una madurez que encuentra el punto final donde rendirse a algo más grande que puede tocar ese lugar. Pero hay otros estados del desarrollo en que se necesita fortalecer la capacidad de decir no, ¿ah? De decirle basta al abuso, de decirle no al maltrato. ¿Ah? Entonces, es como la adolescencia. Si no hubiera adolescencia, alguien nunca alcanzaría una madurez personal, un sí mismo. Sería la reproducción de una historia anterior. Claro. Entonces, eh, la capacidad individual también de decir no, voy a buscar un camino que me represente, es parte de la hebra que se teje con lo anterior y que permite que aparezca algo nuevo, ¿no? Entonces, usualmente se pone el acento en incluir la ancestralidad, pero a veces se olvida la capacidad transformadora que tiene que ver con responsabilizarse de la propia vida, ¿no? Y eso sí que requiere meterse en la sombra, meterse en ver lo que te constituye, en lo que te pierde, ¿no? Pero no me transformo porque en mi familia incluimos a Adán y Eva en el sistema familiar. ¿Ah? Me transformo porque me doy cuenta que soy un maltratador, porque me creo superior a otro, porque por la cantidad de cosas que tuve que desarrollar, a veces simplemente para sobrevivir, ¿no? Claro. Algo así. Sí, a mí me encanta poder generar o que se genere esto de por lo menos presentar esto mismo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, que es un fractal de aquello, de vamos a hablar de las constelaciones familiares y ahora estamos deconstruyéndolas de alguna manera. Y eso es maravilloso, porque Mm, vuelve a mostrarnos que es un proceso que está vivo. Es, exactamente. es un proceso que lo vamos construyendo, tejiendo a medida que vamos encarnándolo. Porque muchas veces, a través de las mismas constelaciones, como bien decías tú, incluyamos a todo el linaje que viene con nosotros y todas sus historias. ¿Y la mía? Exactamente.
Porque, claro, incluimos, por ejemplo, a los villanos del árbol, incluimos justamente a Adán y Eva, ¿ya? Y a todo su linaje, y hasta Lilith, si queremos, la metemos ahí como la tía, la tía malvada, o la tía bruja, ¿ya? La metemos adentro de nuestro esquema, pero justamente ahí está esa paradoja, ¿ya? De la propia particularidad, ¿ya? Porque yo creo que aquí habemos 40 personas en Zoom y más de 100 en Facebook, ahora, en este presente, y yo creo que todos nos hemos sentido el bicho raro de la familia, o alguna vez nos hemos sentido la oveja rara de la familia, ¿ya? ¿Y qué pasa con todas estas rarezas y estas particularidades que se les dice todo el tiempo, oye, en todo su proceso, intégrate, sé parte, ¿ya? Y justamente llegamos a un montón de contextos, cuando llegamos a esta encarnación y a este proceso llamado vida, donde tenemos que encajar en un contexto genético, en un contexto genealógico, en un contexto político, económico, una realidad de país, y una infinidad de contextos y donde la particularidad queda súper relegada, pues, y queda como algo al final, Mm, después, si es que. Y me encanta que lo plantees de esa forma, porque siento que justamente en esas rarezas, en esas particularidades, mm, donde se generan los grandes cambios. mm, mm. Sí. Ahora, igual creo que la particularidad es un logro, es es una conquista potencial, porque lo que yo veo, ¿eh? Es que todo el viaje es un viaje eh, rabioso. ¿Eh? ¿Eh? Es un viaje que parte de un punto muy significativo, pues, José Luis, parte eh, de la incapacidad de tolerar que yo no soy el centro del universo. ¿Ya? Parte de la incapacidad porque es una necesidad biológica que el otro que te sostiene y que te llama a la vida, ¿ah? Despierte cada día adorándote. ¿Ah? Es una necesidad de todos los niños y es más fuerte que la leche, que todos los alimentos. Esa mirada que te constituye, porque constituye ser. Porque cuando mamá te mira, te nombra, es como se construye algo que no existe. Yo siempre pongo el ejemplo en que somos como un líquido y necesitamos un continente. Sin un continente nos vertimos. Y ese continente es un otro que te nombra, que te llama, que te ama. ¿Ah? Entonces, es tal la fusión ¿ah? que en algún momento es imposible sostener. Porque mamá es un ser humano, incluso si quisiera estar todo el tiempo, no puede. Entonces, particularmente cuando se va madurando, se va haciendo imposible esa posibilidad de que estén permanente para ti. Entonces, hay un momento en que se produce un quiebre de esa unidad grandiosa, ¿eh? Eh, y el otro, mamá, es expulsada, es hecha desaparecer. Y entonces aparece por primera vez algo interior que antes no existía. Porque antes solo te contenía un otro. Y empieza un yo. El viaje de un yo que es el inicio de un tránsito de la vida. Pero es un yo rabioso, que es, antes éramos uno y ahora eres tú y soy yo. Pero queda la añoranza de algo que se perdió muy tempranamente, que siempre se anhela. Y entonces, sobre todo en el pensamiento lógico, funciona en esa cosa binaria. Yo, tú, te expulso. Entonces, por eso es una cosa rabiosa, dominante, etc. Y entonces comienza un viaje, que es un viaje de ir encontrando sustitutos de lo que perdiste. Y esos sustitutos con el tiempo pasan a ser una pareja, pasan a ser un trabajo, pasan a ser cosas, pasa a ser el anhelo de algo que te devuelva algo que falta, ¿eh? Que no lo encuentras en ningún lado. Y pasa que esos sustitutos te decepcionan permanentemente, porque nada puede ser eso. ¿Eh?
Y entonces, en algún momento, por ejemplo, como este, de la pandemia, en que se caen todas las cosas, se caen todos los sustitutos. Y entonces, me he encontrado con todos mis pacientes con crisis vitales, como si todos se encontraran con el fantasma más temido adelante, ¿eh? Porque es el vacío, caen todas las cosas. Entonces te tienes que encontrar con lo que perdiste. Y hay un momento, si la cosa se logra resistir, ¿no? En que cuando te rindes, cuando dejas de luchar, cuando dejas de pelear, es como si apareciera un universo amoroso, bondadoso, presente, ¿eh? Que aparece cuando dejas de pelear, cuando te rindes. Y entonces aparece como un sostenimiento interior donde solo había sostenimiento exterior. Y ese para mí es el bello viaje de transformación, ¿no? Sí, po. Y que ahora lo estamos haciendo colectivamente. Ujú. Esa es la novedad. Eso es maravilloso, lo que está ocurriendo ahora como proceso a nivel macro. Y aquí, tomando también tus palabras con respecto a un otro, ¿ya? Sobre todo a mamá, que mamá es el gran tema, o por lo menos uno de los grandes temas. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta, yo no sé si tiene respuesta, pero por lo menos va a abrir la conversación, Ajá. que tiene que ver qué ocurre en el proceso cuando estamos dentro de mamá. ¿Sabemos que existe mamá o solamente es un sistema mayor que nos contiene? Solamente sabemos que es la vida la que nos sostiene. ¿Ya? Y ahí, porque claro, cuando ya está medianamente la individualidad y me separo de mamá y ocurre el parto, ya esta separación física, donde mi corazón ahora empieza a bombear mi propia sangre y no la sangre de mamá, ya, ¡pum! Separación, ahí encuentro un espejo. Pero ¿qué pasa cuando estoy dentro? ¿Qué pasa en ese momento? De aquí a lo mejor nos vamos a saltar a un temón, del temón mamá al temón Dios, Mm, al ujú, temón de qué se trata esto, mm, que claramente es vincular, mm, claramente es del sentimiento y mm. claramente tiene que ver justamente con nuestra posición en eso, vínculo, sentimiento, particularidad, y ahora le sumamos el colectivo. eh, ¿Quién sabe, no? A ver, no me quiero meter en si existen memorias espirituales o no. Me quiero entrar simplemente de- del registro de que es como, es como si fuéramos una fuerza totipotencial que puede tomar todos los rostros posibles. ¿No? Y eso tiene que ver con el canal que se me presenta para encontrar mi propia forma. Solo que después creo que yo soy la forma del canal. ¿Ah? Y entonces ese es el gran extravío, ¿no? Entonces entro en un universo que es mamá, con todas las historias de mamá, con todos los contenidos emocionales, con todos los contenidos emocionales de papá también, sí, porque evidentemente eh, soy su ser también, que llega a esta concepción. Entonces, estoy dentro de un universo lleno de contenido y, y es como si encarnara en esos contenidos. Y entonces, el gran viaje para mí, José Luis, es descubrir que, que el que creo ser no soy, que el que creo ser es una historia, que el que creo ser es otro. Y entonces, tiene que venir un viaje de la vida, ¿eh? En que por eso te digo que se desmoronen todos esos sostenimientos para darme cuenta que no soy esos sostenimientos. Y entonces, el gran tema es que cuando se caen los sostenimientos es como la muerte, es como la maestra muerte. ¿De qué me sostengo si no tengo sostenimientos? ¿Ah? Entonces, pareciera que solamente en ese lugar borde aparece una realidad vivible.
no una realidad cognitiva, no es lo que me contaron los libros, la literatura, lo que me dijeron los gurús, ¿ah? Es cuando me encuentro con mi propio extravío, que aparece algo extraordinario que está para todos, ¿ah? Pero algo tiene que ceder de mi creencia que puedo controlar el mundo, que lo puedo dirigir, que lo puedo llevar, ¿no? Y todo el viaje partió creyendo que yo era ese canal al cual llegaba. Entonces, me parece que se abre la posibilidad de volver esa dimensión como extraordinaria, totipotencial, ¿ah? Y entonces ahí me parece que nos abrimos realmente a lo grande. Entonces, la puerta de que una vez fue mamá, ahora es la puerta de la naturaleza, o es la puerta de un gran amor, o es la puerta de, vuelve a ser el cosmos, ¿no? Es un lugar donde puedes reencontrar la unión, pero con una particularidad, siendo tú, ¿no? Sí. Entonces, la conquista de la conciencia del observador. Y me parece que con eso tiene que ver el viaje. Claro que sí. Es que ahí hay una clave que es tremenda, el observador. ¿Quién te está observando esto? ¿Quién está soñando este sueño? Claro, claro, sí, 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 es claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que en este viaje que uno se va conformando, inicialmente sin ningún contenido, y te va a ir transformando en todos los contenidos que la vida te trae seguramente porque así necesitabas hacer el viaje, ¿no? Claro. Entonces, cuando se van desmoronando todos esto y te quedas sin contenido, más bien con el observador, es como si el observador pudiera estar unido a algo mucho más grande, que le volviera a dar un, presencia, ¿no? Es como el amor, ¿no? El amor, el amor es un encuentro. Por eso hablan a veces de amor a uno mismo. Yo encuentro que uno no se puede amar a sí mismo. Uno se puede respetar, uno se puede colocar en la dignidad, pero el amor es un encuentro. Entonces, inicialmente es unir hacia alguien que te da vida, te sostiene, te llama, te da ser, Ujú. pero finalmente pasa a ser una conexión con algo, eh, un vacío lleno, Mm. con algo mucho más grande que uno, pero que sin embargo se expresa en uno con la particularidad del viaje que tuvo que hacer, ¿no? Claro. Eh, algo así. Sí. Aparte, claro, y ahí, claro, ahí entramos también como en estas rutas que son súper paradójicas. De, Se ha hablado ya un montón. Hay grandes seres que también están marcando grandes hitos, grandes avatares también, marcando rutas, y todos han hablado de eh, el amor, ¿ya? Mm, Que es una palabra, claro. ¿ya? Es una palabra, solo es una palabra, pero el vínculo que genera esa palabra hace la gran diferencia, ¿ya? Lo que sea, ¿ya? Porque podemos definirlo, podemos ponerle el nombre que sea, pero cada uno va a tener su propio concepto aplicable en su propio contexto que va a mutar a lo largo de la historia. Mm, Y por otro lado tenemos esta contraposición de este canal y esta forma, donde una de las cosas que más nos cuesta es poner límites, ¿ya? Y poner límites también se transforma como en el gran desafío. ¿Qué limito? ¿Qué estoy limitando? ¿Estoy limitando el amor? ¿Estoy limitando al otro? ¿Me estoy limitando yo? ¿Ya? Y el poner límites, yo creo que también tiene que ver como parte por llamarlo de alguna forma, este manubrio, de este viaje, ¿ya? Que tanto freno, que tanto acelero, que tanto amor pongo, que tanto límite voy instalando en mi propio proceso. Y ahí se nos va, por lo menos en los primeros
90 años de la vida. Claro. Y un par de encarnaciones más. A lo Claro, menos. Mm, claro que sí, sí, sí. claro que sí. Ahí, Yo, porque fíjate, estuve haciendo el fin de semana un módulo para los alumnos de mi formación, que era un módulo justamente de pareja, ¿no? ujú, Y, y entonces partí el módulo eh, preguntando qué sintieron de especial cuando se enamoraron. ¿Ah? ujú, Y fue tan bello, tan extraordinario escucharlo, ¿no? Porque eh, todos habían tocado un estado de gracia, un estado de ingravidez, un estado de sensación de plenitud, una sensación de atemporalidad, una sensación de que eran uno con un otro. Entonces, es como un estado de gracia que de pronto empieza a ser tapado, ¿ah? Por la cabeza, por los miedos, por el control, por etcétera, etcétera, porque las personas también entran en sus dimensiones sombrías para protegerse del dolor, ¿no? Entonces, para mí no hay que olvidarse que el amor es un estado de gracia, ¿ah? Y en realidad el control, ¿ah? Que viene del dolor, que viene de las experiencias difíciles, que viene a intentar protegerse, finalmente nos separa de un lugar eh, que da sentido, que mueve la vida. ¿Ah? Entonces, y pasa que mientras más nos protegemos, porque más miedo tenemos, porque más nos queremos cuidar, más queremos poner límites para estar seguros, más nos vamos muriendo, más nos vamos eh, opacando, ¿no? Entonces, hay algo brillante, luminoso en esa experiencia que llamamos amor, ¿no? Y que tiene que ver con el encuentro, ¿ah? Con encuentro entre seres que se pueden encontrar, ¿no? Seres que las fronteras se transparentan y se pueden encontrar. Yo creo que todos los seres cuando se encuentran así, se aman, ¿no? El tema es que andamos como esferas intocables, ¿no? De tanto susto, de tanto miedo. Entonces, eh, pero por supuesto que está el tema del cuidado, ¿no? ujú, El tema de... eh, pero yo creo que tiene que ver en lo profundo eh, con recordar nuestra dignidad, José Luis, ¿no? Cuando las personas eh, tocan su dignidad, que es un lugar de conexión interior, eh, tienen respeto de sus propias vidas, ¿no? Y entonces pueden diferenciar lo que ellos necesitan de lo que el otro necesita. Eh, el tema es cuando no podemos recordar nuestra dignidad. Y cuando nos recordamos la dignidad, mi manera de ver, es cuando estamos eh, separados, cuando estamos separados de la memoria de quienes somos, la memoria de nuestra pertenencia al universo, de ser hijos de lo grande, de que eso te habita. Entonces, cuando estás en la desconexión con tu propia naturaleza, no, no tienes valor. ujú. Tienes el olvido de tu propia dignidad. Son como las relaciones eh, complejas, sociales, amorosas, de todo tipo, ¿no? Que se establecen como de amo y esclavo. Sí, ¿Ah? Es como eh, cuando alguien es domesticado, ¿ah? Pierde su memoria de quién es. ¿Ah? Y entonces se acostumbra como los perritos de Pablo, ¿ah? Que tocan el timbre y salivan, ¿no? A responder a un amo. ¿Ah? Y el mismo amo también perdió su conexión con una naturaleza grande. Y eso se da en lo social, se da en las relaciones de todo tipo, ¿ah?
Entonces, el gran viaje de transformación social para mí es recordar nuestra fraternidad, ¿ah? Es recordar nuestra propia naturaleza. Porque si no recordamos nuestra propia naturaleza, no podemos reconocer la naturaleza del otro tampoco. ¿Ah? Eh, bueno, algo así, con los Claro. límites. Sí, y ahí, claro, entramos ahí a unos temas que son bien peliagudos, que los vamos a tocar igual. Aquí no estamos llegando a ninguna conclusión, Claro. y no es necesario tampoco. Pero tiene que ver, yo creo que en gran medida, en que la forma interna, o por lo menos el contenido, el sentimiento, eh, inevitablemente se va exponiendo a través de un contexto, o de varios contextos. Y nosotros como humanidad hemos estado en contextos súper complejos todo el tiempo, en modo de sobrevivencia o de supervivencia, donde en realidad generamos sistemas que son absolutamente eh, incómodos, donde hay sistemas que son sumamente dolorosos. Aprendemos de formas bastante, en realidad, no sé si aprendemos, yo creo que nos domestican, o nos domesticamos, Mm, o vamos mm, generando sistemas de mm, domesticación, mm, donde si observamos, por ejemplo, como todas las personas que hemos tenido mascotas, si el perrito se hace pipí en la cama, lo golpeo, y si el perrito hace la gracia, le doy un premio. mm, Y es bastante parecido a lo que hemos experimentado nosotros como humanidad. mm, Eh, Cada vez que no hacemos algo bien, pum, viene el castigo. ¿Ya? O sea, somos una sociedad o un constructo de premios y castigos en este mismo mm, juego de la polaridad, donde mm, finalmente estamos en un sistema, por ejemplo, el sistema educacional, es una ruta también, donde yo creo que me atrevería a decir el 95% de las personas, de los niños, no quieren ir al colegio. Así de mm, mm, sencillo. No quieren ir al colegio en el primer ciclo, después no quieren seguir como en la secundaria, después no queremos seguir estudios superiores, y después tenemos que estudiar algo, una carrera para ser alguien, porque no es suficiente con lo que ya somos, es necesario ser alguien. Eso te lo da un disfraz de ingeniero, disfraz de diseñador, disfraz de director, disfraz de lo que sea. Y después tener que trabajar en algo que tampoco queremos ir. Y aún así lo hacemos, ¿ya? Porque ya estamos metidos en este círculo vicioso. Y yo creo que hasta ahí ya la historia, que es bastante de terror, pero no es tan de terror. Cuando yo siento o creo que se pone más de terror es cuando tenemos hijos y los sometemos al mismo sistema. ajá, Y generamos justamente esta continuidad, ¿ya? Del malestar mm, como parte mm, normal del ser humano. Y ahí es cuando no tenemos noción de qué es el amor, por ejemplo, y empezamos a tener miedo y disfrazamos el miedo de amor, mm, de cuidado, de mm, cariño. Es que te amo tanto, Alfredo, que no quiero que salgas. Te amo mm, tanto que no quiero que conozcas a otras personas. mm, ¿Ya? Y ahí empezamos a jugar estos juegos, que empezamos a perdernos dentro del laberinto de mm, quiénes somos, mm, y lejanamente o de forma muy compleja vamos a poder recordar eh, quiénes somos. mm, mm, Y jamás, en esa ruta jamás vamos a sentir la dignidad de ser quienes somos y de ser dignos de ser. mm, mm. Claro, es que es, es la reproducción del daño que habíamos dicho antes, Sí, ¿no? po. Porque con las mejores intenciones se cometen las peores barbaridades, ¿no? Ujú, Entonces, porque cada cual eh, transita su propia vida desde cómo la ha internalizado, con sus propios miedos, con sus propias aprensiones, con sus propios sueños, con sus propias frustraciones. Y entonces, muchas veces se ve a los hijos como la proyección de uno mismo, ¿no? Y entonces, los hijos tienen que terminar viviendo la parte que papá o mamá no ha podido integrar dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, por eso el gran desafío, el mejor regalo que se le puede dar a los hijos
son padres que han hecho su propio proceso de integración. ¿Eh? Son padres que han podido mirar lo que temen, lo que necesitan, porque solamente de esa manera puedes ver a tu hijo como un otro con derecho a hacer él su propio viaje, su propia experiencia, y no como la proyección de mis propios anhelos o de mis propios temores. Entonces, poder ver a un otro como un otro es un desafío tremendo. Lo normalizado es que solo veo proyecciones de mí mismo, en mis hijos, en mi pareja, en mis relaciones laborales, ¿no? Entonces, eso es lo complejo. ¿Eh? Eh, por eso la gran posibilidad, ¿eh? Es que se quiebren todas esas imágenes para que me tenga que finalmente mirar. Puede ser aterrador, puede ser, ¿eh? Pero ofrece una posibilidad de que algo finalmente pase, ¿no? Porque si no, es la continuidad de lo mismo. ¿Eh? Por eso decíamos que son los grandes procesos bruscos los que abren la posibilidad de algo diferente. Porque la continuidad tiene una continuidad que voy normalizando, regulo, me adapto, es como que me empiezo a dormir también en lo que estoy acostumbrado, ¿no? Y de pronto ha pasado la vida y me dormí la vida entera. ¿Eh? Yo muchas veces cuento de que hay un estudio de una mujer en un hospital, una enfermera, que hizo a los moribundos, le hacía entrevistas. Entonces le decía, ¿de qué te arrepientes? ¿Ah? ¡Wow! Imagínate qué tremenda pregunta ahí, ¿no? Sí. Todos, José Luis, se arrepentían de no haber vivido, Mm, no de la muerte que viene. ujú, El gran miedo es no haber vivido. ¿Ah? sí. Y entonces eh, necesitamos rejarnos un poco, necesitamos jugárnosla, ¿no? ¿Ah? Por eso a veces este novelista dramático que nos toca también a veces está a nuestro favor, aunque creamos que está en contra nuestra, ¿no? Pero nos empuja, nos empuja. Sí. A veces me decían, tú que fuiste valiente, dejaste la ingeniería, qué sé yo no encontraba que tenía nada de valiente. Yo encontraba que no me quedó alternativa nomás, porque no podía. ¿No? Entonces, bueno. Pero sí, es que de hecho las primeras preguntas de este pulso tenían que ver con eso, que finalmente cuando podemos observar que otro se atrevió, que otro se atrevió a vivir, que otro se arriesgó Mm, a nuevas experiencias, algo ocurre dentro. sí, claro. Y es Yeah, como, hey, ¿se puede? Sí, yeah. se puede. Y es Se muy puede. curioso lo que tiene la vida, que yo lo he notado, no sé si es un premio, no sé no encuentro la palabra, pero la vida le encanta a los hijos que dan esos saltos de fe. Claro, Y siempre, claro que sí. siempre Claro. que están en el borde del abismo, no tienen ni Mm, escapatoria de nada, salto. mm, Wow. Y en el aire, wow, salen las alas mm, y la corriente de viento me lleva y empiezo a planear, wow, y empieza a aparecer y todo empieza a estar más calmo. Y claro, mm, en algún momento puedo haber estado mm, al borde de la muerte, pero yo creo que no hay nadie que se pueda arrepentir de haber dado algún salto de fe, de creer en que mm, se puede, mm, porque se puede. mm, mm. Es que La- si no lo haces, también te mueres, José Luis. ¿No? Te Ajá, empiezas a morir de a poco. sí, po. ¿Ah? Entonces, eh, tener un papá o tener una mamá que se atrevieron a ir detrás de su corazón Ujú. es es una esperanza de vida. ¿Ah? Sí. Es una esperanza porque si no, lo que se ve en las constelaciones clásicamente, que los hijos después tienen que hacer el movimiento que no hicieron los padres. Ujú. ¿Ah? Entonces queda la vida también hipotecada. Entonces, tener el coraje de ser uno mismo
también, no solo es una liberación para uno, sino también es una invitación a otros que sean ellos. Por eso es tan bello. Eh, yo cuando empecé, siempre lo cuento, ¿eh? Porque siempre honro a esa mujer. Cuando yo supe de las constelaciones, en Chile no existía, y vino una mujer a hacer un taller. ¿Eh? Eh, y entonces fuimos un grupo de personas, ¿no? Y conocidos, qué sé yo. Y entonces yo iba con la intención de colocarme en una segunda fila y mirar, profitar de esta técnica que iba a aprender, pero yo no me voy a exponer en nada, por favor. ¿Eh? ¿Eh? Y estoy mirando y de repente una amiga que iba conmigo, qué sé yo, dice, ¿quién quiere constelar? Y ella levanta la mano y dice, yo quiero constelar un aborto que tuve. Yo me quedé tan impresionado de su coraje. Me quedé tan impresionado de su coraje. Y fue tan bello lo que pasó, tan transformador, que yo tuve en ese momento el coraje de levantar mi mano y terminé constelando y eso transformó mi vida y aquí estoy conversando contigo esta noche y todo gracias a esa mujer, ¿eh? Porque si ella no hubiera tenido el coraje, yo no lo hubiera tenido. Entonces, uno no tiene idea de las consecuencias de un acto de coraje, de honestidad, de ese salto que tú dices, lo que produce como transforma a otros, ¿no? Entonces, es un regalo de belleza. ¿Mm? Sí, sí. Porque finalmente es como, nos queda como, yo creo que lo único que podemos hacer en la vida es inspirar. Inspirar vida y eso va a inspirar a que otros inspiren. Claro, claro, Y se claro. replica. Y vamos vamos aprendiendo juntos. ¿Eh? Y a veces tú puedes más que yo y después yo más que tú y nadie es mejor ni peor si vamos construyendo comunidad, ¿no? Sí. Y en la comunidad todo es más fácil. Si lo difícil, lo traumático es vivir el drama en la soledad. ¿Eh? Sí. Pero cuando el trauma tiene esa condición, tiene la condición que cuando tú lo vives sin poder compartirlo, sin poder comunicarlo, se inscribe en el cuerpo. Pero cuando tú lo puedes conversar, cuando alguien te puede escuchar, alguien te puede entender, cuando hay una mano solidaria, es como que algo se atenúa, ¿no? Y la vida siempre tiene esa cosa maravillosa que a veces no nos damos cuenta, pero siempre hay una mano, siempre llega una persona, siempre llega, solo que a veces tenemos que aprender a reconocer, ¿no? A reconocer eso, porque no siempre es visible, pero siempre tiene un rasgo sagrado, sincrónico. Es como si la vida hablara silenciosamente. Y a veces hay que hablar más despacito para escuchar cómo la vida está hablando, ¿no? Mm. Sí, sin duda. Ahí en esa ruta, yo creo que gran parte del viaje que se está proponiendo ahora a nivel macro, en este proceso tremendo de conciencia que está ocurriendo, es reconocer nuestra propia sutileza, reconocer que en realidad eh, pertenecemos a una realidad mucho más sutil, mucho más profunda, a otro ritmo, a otra velocidad, Mm. que como humanos somos sumamente obedientes, a veces peligrosamente obedientes, ¿ya? A veces solo replicamos, a veces solamente ni siquiera escuchamos, solo respondemos, ¿ya? Y cosas tan básicas como, hola, ¿cómo estás? Súper bien, listo, adiós. Pero en realidad la pregunta ni siquiera fue honesta y la respuesta menos va a ser Claro. honesta. No hay vínculo, ¿ya? Mm. No hay acercamiento. Y con Mm. respecto a lo que tú estabas diciendo del arrojarse, del ser valiente, de tener coraje, por Dios que yo creo que, y mi abuelo también me lo dijo antes de partir, me dijo, de lo único que nos podemos arrepentir es de lo que no hicimos. Por Exacto, Dios, qué horrible es arrepentirse de lo que no hiciste, exactamente. que jamás vas a saber y te va a quedar ahí comiéndote interiormente la duda, ¿qué hubiese pasado si?
Y, y- Si existen otras vidas, tenéis que inscribirte rápidamente en la libreta, ¿no? Tomo, próximo boleto. sí, sí. Y siempre me decía, pero si no, me decía, si no lo haces, no pasa nada. Mm, Si lo haces, pasa todo. Ese es el problema, que si no lo haces, no pasa nada. Y exacto. sigues en la misma ruta, repitiendo algo que a lo mejor pueden pasar años para darte cuenta que en realidad eh, se perdió la oportunidad. Y la vida siempre da nuevas chances, pero no siempre da la misma chance. Por supuesto, claro, claro, claro. Sí. Eh, pero hasta que estamos acá, siempre hay una posibilidad. Sí, Sí, siempre es como, yo siempre insisto la cosa que se requiere perderse para encontrarse. sí. ¿No? Se requiere tocar fondo para sentir la belleza de un encuentro, de la sencillez, de respirar, de sentir el solcito, de sentir un encuentro honesto. Entonces, porque mientras estamos en la fantasía, estamos fuera de este cuerpo, fuera de este sueño, fuera de este presente, ¿no? Estamos construyendo algo que algún día va a ser para ser vivido, ¿no? Pero de repente nunca llega. Entonces, algo se tiene que romper de la ilusión. Por eso la desilusión es tan importante, pero también puede ser brutal, ¿no? Entonces, es como una mezcla entre un viaje a la realidad y la coexistencia al mismo tiempo de redes amorosas, redes de encuentro. Por ejemplo, esta es una red, ¿no? Es una red a través de la construiste tú, pero la van construyendo entre tanto, en que nos vamos recordando entre todos qué nos mueve. ¿Eh? Y eso va construyendo sensación de no ir solo. Y eso marca la diferencia, marca una diferencia muy sustantiva. Yo creo que el gran mensaje que nos está entregando la vida justamente ahora es que el viaje en la particularidad y en la individualidad también hay un colectivo, hay un contexto al cual pertenecemos y ya tenemos un lugar en la vida solamente por estar aquí y reconocerlo significa también poder ser parte, ¿ya? Del grupo. Y el grupo, el colectivo, la tribu, contiene de una forma que el individuo no puede, ¿no? Porque no tiene ni la capacidad ni siquiera la forma. Pero la energía, la magia que ocurre en un colectivo es impresionante lo que sucede cuando empezamos a conversar, por ejemplo, estos temas y, y empezamos, wow, hoy lo que dijo Alfredo, pum, me despierta algo, hoy lo que dijo no sé quién, pum, despierta, y empieza a moverse algo adentro. Y, y hay un viaje que es como la vida misma, que no tiene vuelta atrás. Claro, Y claro. empezamos a generar Sí, sí, sí. una ruta y por curiosidad, por llamarlo de alguna forma, empieza a coincidir con lo que se ha dicho mucho tiempo, que esta era es de las comunicaciones, es del grupo, es del colectivo. Y ahora estamos generando justamente en este espacio y en muchos otros. Y por Dios que aparezcan muchos más, porque sí se puede hacer la diferencia. Mm, Que cada mm, uno de nosotros tome la mm, decisión mm, interna de atreverse a mm, ser feliz, de mm, atreverse a hacer aquello que en realidad siempre quiso hacer y nunca lo ha hecho, mm, de mejorar o arreglar, reparar, atender, observar o llámele como quiera. Eso que está ahí debajo de la alfombra y que por Dios que hemos tenido, ya tenemos la alfombra como un montículo de cosas que ya está solicitando ahí, ya qué pasa debajo de esa alfombra. Y ya es tiempo y entre todos podemos hacer un aseo mucho mayor y más profundo. mm. El colectivo es súper sustantivo, pero también es súper sustantivo el pulso, a propósito del nombre de esto, que mueve el colectivo. ¿Ah? Porque hay colectivos que mueven destrucción,
¿ah? Sí. Y construyen destrucción. Y hay colectivos que los mueve otro pulso, ¿ah? Un pulso que es como que aúna hacia en otra dirección. Yo muchas veces tengo la sensación como que hubiera algo que empuja en una dirección. ¿Ah? Y que se siente en ese pulso que me mueve a mí, que te mueve a ti, y que nos va juntando sincrónicamente y colectivamente, ¿no? Porque a veces las cosas cobran sentido a posteriori. A posteriori es como pudieras ver la ruta de lo que ha venido pasando. No en términos simplemente de una lógica que existe ese sentido porque hubo causa y efecto entre cada dirección, sino que a veces se ven en el camino cosas, se sienten que no tienen los conceptos para descifrar lo que va a ser. Es como si ya pertenecieran a ese futuro que va a venir, de algo que está llamando, ¿no? Eh, una vez en la Universidad de Berkeley, se hicieron unos experimentos justamente en momentos en que había una concurrencia masiva de gente en torno, enfocando un mismo punto. ¿Eh? Entonces, tenían unos, ¿sabes de esos experimentos? ¿Ah? Los contamos para la gente. ¿Ah? Sí, hay que ¿Ah? contarlo. Tenían unos computadores que generaban números random, aleatorios, ¿no? Y encontraron que en los momentos en que había mucha gente enfocada en una misma percepción, por ejemplo, era un juicio de un jugador de fútbol, que había millones de personas, etcétera, etcétera, en esos momentos cambiaba la creación del número aleatorio y se empezaba a producir un orden. Es decir, la conjunción de muchos al mismo tiempo crea realidades, ¿no? Eh, yo me recuerdo hace muchos años, tenía siempre para el año nuevo como sueños de revelación, así, eran sueños muy importantes, transformadores. Yo me decía, ¿por qué para el año nuevo? ¿No? ¿Por qué? Y ahí un día me llegó este artículo, ¿no? De Berkeley, y ahí me pude dar cuenta que es justamente por la conjunción de muchas mentes enfocadas en un punto. ¿Ah? Entonces es muy interesante cuando muchas mentes convergen, ¿no? La potencialidad transformadora es exponencial. ¿Ah? Sí. Ocurre una magia tremenda cuando muchos observadores de este proceso empezamos justamente a sincronizarnos. Eso. Y es muy curioso porque este año, por ejemplo, una de las características que ha tenido es la desinformación, es no tener un norte en común, es no saber qué sucede. Mm. Es todo demasiado extraño, raro, no quiero entrar ni en conspiraciones ni nada, pero sumamente sospechoso todo y es rarísimo. No hay una claridad de qué se puede construir. Y ahí justamente hay un terreno que es muy fértil, absolutamente muy fértil. ¿En qué sentido es fértil? En que espacios como este pueden crecer, espacios como el autoconocimiento puede crecer, espacios donde en realidad poder tener una mirada colectiva de un proceso que no hemos saltado quizás cuántas generaciones, de poder atenderlo de manera grupal, de manera colectiva, y por fin empezar a justamente observar aquello que nos causa dolor, aquello que venimos repitiendo porque lo estamos evitando. Y este es el año. Somos tremendamente creadores, somos tremendamente poderosos en crear. Y curiosamente ahora se nos mandó a todos a la casa a revisar las propias creaciones. Mm. Tu casa, tu cuerpo, tu familia, tus relaciones. Mm. Y a nadie puede escapar de sus propias creaciones. Mm. Mm. Y ahora Mm. estamos justamente, yo creo que en una especie de examen de grado Mm. de qué es lo que hemos creado y con la promesa interna de qué es lo que vamos a crear. Mm. Mm. Es que este libretista personal que te decía,
es el que escribe las novelas de todos, parece, ¿no? Y la hace confluir de una manera que es difícil entenderla a priori. Solamente cuando se empieza a mirar así en términos eh, retrospectivos. Por ejemplo, a mí fíjate que me conmueve que me haya invitado, ¿ah? Porque forma parte de mi propio viaje, de mi propio viaje. Eh, para mí un momento muy significativo fue la convergencia armónica. La convergencia armónica es un momento en que por primera vez en el planeta se juntaron mucha gente a meditar al mismo tiempo. Eso fue en el año 87. Y fue el primer movimiento sincrónico planetario de este pulso que estamos hablando. Tiempo después vino algo que se llamó el portal 1111. ¿Eh? Después de la convergencia armónica. Y yo en ese momento tuve una visión de algo que no podía entender, porque no tenía conceptos para entenderlo. Tuvieron que pasar 20 años, ¿eh? Para que me fuera encontrando con las pistas que me fueron construyendo el entendimiento del mapa, de la comprensión, de la manera de trabajar con otras personas que me está confluyendo en este momento de mi vida. Es como si el libreto se hubiera empezado a construir, ¿ah? Y que partió en ese portal. Y entonces, y hoy día ayer me invitaste a compartir en este espacio que tiene que ver con ese momento originario. Entonces, este libretista me parece muy interesante. Hay que considerarlo. Hay que darle algún valor. Sí, le gusta mucho la geometría a este guionista, un montón. La Y la sincronía trama, la trama. y la trama. Sí, Y en los tejidos, pues, sí, en estos tejidos de la vida, de la magia de la vida, yo creo que una de las grandes beneficios y potencias que se están generando ahora es que el acceso cada vez es mucho más cercano. Es real. Antes lo que podía costar un montón poder acceder a una constelación familiar, a conversar con alguien que supiera de gemoterapia o de geometría, eh, costaba un montón. Ahora está abierto. Y más anteriormente, antes mataban a la gente por hablar de eso. Y ahora claro. estamos haciéndolo abiertamente, Así sin es, tapujos, con la así es. posibilidad de aunar, de converger. Mm. Hay una posibilidad ahora que es enorme y cada uno de nosotros es clave en este proceso. Clave, 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 porque somos parte de un engranaje mucho mayor. Somos parte de un sistema tremendamente más grande. Y si lo vemos como sistema de constelaciones, por ejemplo, claro, es un sistema, un sistema solar, por ejemplo, una familia, pero el universo es mucho más grande. ¿Ya? Y hay órdenes mucho más grandes que a lo mejor no estamos observando entre los propios sistemas. ¿Ya? Exactamente. Y yo estoy segurísimo que vamos a encontrar una ruta entre todos de una visión mucho más amplia, porque el grupo permite tener una visión mucho más amplia. A lo mejor vamos a estar hablando en un futuro cercano de constelaciones sistémicas, de macrogrupos, y va a tener una lógica, y va a tener un orden, y va a tener una armonía mucho más grande. Y que seguramente es lo que nos hemos estado perdiendo durante muchísimo tiempo, generando sistemas y sociedades eh, ficticias que no tienen sentido. Así es. Me parece que es un punto tan importante que estáis comentando, porque lo que regaló Bert Hellinger es de un entendimiento precioso, maravilloso, pero es el inicio de una investigación. ¿Ah? El problema es cuando un legado se transforma en un dogma cerrado. ¿Ah? Y entonces, para mí, eh, la gran posibilidad de la próxima puerta, ¿ah? Ya más allá de el entendimiento de lo que te convertiste a través de esta
trama a la cual llegaste, que era tu sistema familiar, ¿ah? Es la recuperación de esa totipotencialidad que te menciono, Sí, po. que se convierte en eso, ¿ah? Y que toma la forma de, esa agua que toma la forma del florero, Ujú. pero esa agua tiene una totipotencialidad que se expande mucho más allá. Y entonces, creo que van a venir los tiempos, ¿ah? En que van a ser constelaciones, en que van a abrir. Porque, ¿qué son las constelaciones? ¿Ah? Ujú. ¿Ah? Aparte de demostrar las dinámicas ocultas de las personas, para mí lo más extraordinario de las constelaciones, aunque pareciera extraño, es la metodología. Ujú. ¿Por qué? Porque la metodología, esto de que haya unos representantes que estén sintiendo cosas de personas que no conocen, ¿ah? O que uno trabaje en una sesión individual sintiendo escenas de otro tiempo, de personas que uno no conoce, abre la puerta al misterio. ¿Qué es esto? ¿Ah? Es como se habla de la canalización. Esa es otra manera de canalizar a través del cuerpo. Entonces me parece que lo extraordinario es la potencialidad que hay en lo humano de interactuar con este conocimiento colectivo, con esta malla totipotencial de información que nos puede transformar todas las direcciones, ¿no? Sí. Y esa es la gran posibilidad, esa es sea a través de un trabajo de que mi canal es el cuerpo, o sea el canal que alguien sintoniza de otra manera, o que cada cual sintoniza con la profundidad de su propia maestría, pero que podamos ir más allá del molde que nos ofreció la oportunidad de iniciar el viaje. Sí. Solo que el viaje no termina con la oportunidad, ¿no? Es el inicio. ¿No? Sí. Absolutamente No, sí. no, nos van a venir a buscar con camisa de fuerza. No. Yo creo que hemos estado viviendo demasiado tiempo en un manicomio y dándole una lógica a un manicomio que no lo tiene. Y hemos generado también domesticadamente tratar de entender un sistema que es de locos. Es de locos estar experimentando una realidad donde si somos absolutamente pragmáticos, en entender que se gastan miles de millones de dólares en buscar agua en otros planetas, y aquí hay países que no tienen agua potable, por ejemplo, donde gastamos miles de millones de dólares en generar conflictos y no en resolverlos, por ejemplo, donde en un 2020 seguimos matando a personas que piensan y sienten distinto, donde buscamos la posibilidad de habitar otros planetas y todavía no aprendemos a vivir en este. Es que esa es la fragmentación. Esa es la fragmentación en que yo vivo lo que yo soy y no me importa lo que te pase a ti. Uso, y si puedo, te uso. ¿Ah? Porque es una construcción de una identidad separada del otro, separada no solo del otro, separada de la tierra, separada de los animales, separada del cosmos. ¿Ah? Entonces, es como una locura de estar encapsulado eh, tratando de usar el mundo. ¿Te acuerdas en el Principito? ¿Ah? Cuando venía el Principito hacia la Tierra, ¿no? Y pasaba por unos planetas y había un planeta donde había un militar, ¿no? Danzando, otro contando billetes, otro, cada uno en su locura, Sí. ¿no? ¿Ah? Entonces, es como, son los mundos individuales. Entonces, hasta que algo no se abre en el corazón, hasta que el pensamiento no se une con el corazón, no me puedo encontrar con otros. Porque el pensamiento es como, es el pensamiento sin corazón es como vivir en una alienación, ¿no? En una separación. Que ese es el pensamiento lógico cartesiano, que es diferente que el pensamiento, por ejemplo, que es más metafórico. ¿Dónde existe ese pensamiento? Por ejemplo, en el arte. ¿Ah? En el arte, la narrativa tiene esa capacidad de
asociar, unir. Entonces, algo no es solo A. A puede ser A, B, C también. Entonces, no, yo no soy solo yo, soy yo, tú. Entonces, cuando los mundos existen separados, si yo existo, tú no existes, es como una violencia que borra al otro. ¿Ah? Y eso se expresa no solamente en lo individual, se expresa en lo colectivo. Y como se expresa en lo colectivo, se expresa en lo individual. O sea, si existen todas esas locuras afuera, existen adentro también. Adentro hay un avaro, adentro hay un maltratador, adentro hay un enjuiciador. Y hasta que no lo mire aquí, siempre lo voy a estar criticando allá. ¿Eh? Y mientras lo estoy criticando allá, soy simplemente un espectador que reproduzco el mismo mundo. Entonces, no hay posibilidad de que esto cambie si cada uno no se mira a sí mismo, no se hace cargo de sí mismo, ¿no? En vez de ser el acusador de los otros. ¿Eh? Me parece que ahí parte todo viaje y toda posibilidad. Y toda experiencia de construir la fraternidad, ¿no? Sí. Aparte que es tan obvio el observar, pensar y sentir de que yo creo que de verdad, y aquí me arriesgo con las cifras, yo creo que el 99,99% de los seres humanos queremos lo mismo, vivir en paz, en armonía, ¿ya? Ah, Y con los ah, recursos suficientes para poder sostener esa felicidad y esa armonía, claro, así. claro, claro, claro. Y cuando empezamos a observar que estamos viviendo en una especie de, como este juego de mesa, como el Monopoly, Mm, con mm, papelitos de colores que mm, determinan si eres o no eres, con mm, sistemas de castas, con mm, sistemas de mm, más posibilidades o menos posibilidades, eh, donde el orden que generan estos papelitos de color es la especulación, mm, y el que más especula puede generar un movimiento mayor, mm, donde hay papelitos de colores distintos a los de otros para poder generar mm, castas más pobres para sostener mm, esta estructura que se está cayendo. Y con mm, respecto a lo que tú decías, lo que se está cayendo ahora y lo que estamos experimentando es un gran cambio de una civilización que se mm, creó con la mente y ahora se está creando una civilización nueva que tiene e mm. incluye el sentimiento, el corazón. Exactamente, exactamente. Pero no se abre esa posibilidad si es que alguien no pasa por la experiencia del sufrimiento. Sí, ¿Eh? Porque el sufrimiento, nadie quiere el sufrimiento, pero el sufrimiento humaniza. El sufrimiento te saca de la fantasía alienada de que a ti nada te toca. ¿No? Le podrá pasar a los otros, pero a mí no me va. Se podrá morir el vecino, pero aquí estamos seguros. Entonces, solamente cuando algo pasa al campo de tu posibilidad, de tu cercanía, de tu afectividad, te das cuenta de que no eres ni mejor ni peor, que eres igual. ¿Ah? Entonces, ahí comienza la experiencia de la horizontalidad. Eh, entonces, por eso muchas veces las cosas se tienen que romper para que aparezca una posibilidad nueva, ¿no? Porque si no, cada uno está sumido en su propia fantasía de que la cosa le toca al mundo, pero no me toca a mí, ¿no? sí, po. Y ahí claramente se empieza a generar esta alienación, esta diferencia, y, y justamente ahí es donde podemos generar un espacio de empatía, un espacio de referencia común. Yo Claro. creo que este año 2020, que estamos todavía experimentándolo, pero sin duda va a cambiar el rumbo de la historia de este planeta. Mm. Y estamos siendo nosotros protagonistas, y podemos ser protagonistas activos, podemos ser los guionistas, productores y directores de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Dios te escuche, Dios te escuche. ¿Ah? Yo creo que algo transformador está pasando. No sé cuán inmediato será, pero sí tengo esperanza de que sea un proceso de transformación, porque es masivo, por primera vez en la historia es un Sí, proceso masivo. ¿Ah? sí. Entonces, eh, ojalá que la nueva normalidad
no olvide todo lo que se ha significado, que se ha conquistado, ¿no? Ujú. No sé cómo iremos, pero yo creo que nadie va a salir de este proceso sintiéndose el mismo, ¿no? Mm. Imposible. Sí, Hay un cambio que es planetario, hay un cambio que es sistémico, que no así es. solamente corresponde a este planeta, corresponde a este sistema solar, corresponde al grupo de sistemas que pertenece a este sistema. Mm. Este espacio llamado Pulso fue justamente una visión y fue una solicitud que vino de un espacio muy profundo que a mí me cambió absolutamente todo en la vida, donde yo estaba súper cómodo en una ruta muy bien y fue, no, se va a mover así y va a suceder esto y me demoré un año y medio más o menos Claro, claro, en decir, vamos, claro. va a ocurrir. Y yo de verdad tengo la certeza Mm. absoluta de que este proceso llegó para quedarse, para avanzar e instalarse. Este proceso de conciencia no es solamente, no depende de nosotros, y eso es lo bueno, ¿ya? Es un proceso, si lo queremos ver como proceso biológico masivo, macro, si lo queremos ver como un proceso sistémico mayor, pero va a ocurrir con nosotros o sin nosotros. La gran invitación es que seamos nosotros los protagonistas y lo pasemos chancho, lo disfrutemos al máximo, nos matemos de la risa experimentándolo y por Dios que la vida va a dar todo el soporte para que ello ocurra, sin la necesidad de sufrir para darnos cuenta, porque ya hemos aprendido demasiado a través del dolor, a través del sufrimiento como la única ruta de aprendizaje. Y hay una parte de nosotros que está diciendo, hey, ¿se puede hacer de otra forma? Sí, sí se puede. ¿Es viable? Claro. Sí, es viable. Mm. Pero eso requiere la recuperación de las memorias, ¿no? La recuperación de la memoria de quién eres, a qué perteneces, ¿ah? Son memorias que en nuestra estructura social se perdieron hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en los pueblos originarios sí han permanecido como guardianes de ese recuerdo, ¿no? En que la vida está enhebrada como una sola, ¿no? Sí. En que lo que le haces a la tierra te lo haces a ti mismo, que lo que le haces al otro te lo haces también a tu familia. Entonces, es la recuperación de esa mirada sistémica que tiene que ver con ese espacio amoroso, Sí. ese espacio compasivo, ese espacio de pertenencia. Si yo siempre digo, el síntoma, el sufrimiento, se sostiene en la ausencia de lo que eres, en la ausencia del acompañamiento contigo, y siendo lo que tu papá no fue, o lo que tu abuelo no fue, o la historia transgeneracional que te ha capturado. Y entonces, el que no eres, eres tú. Claro. Entonces, es una ausencia de ti mismo. Por eso es tan doloroso el viaje cuando uno no se acompaña, cuando uno no se respeta, cuando uno no se integra. Sí. Entonces, la posibilidad de la conquista de la presencia, del respeto por uno, por la dignidad, con la propia vida, al mismo tiempo construye raíces de relación, de conexión con los otros, con el planeta, con la vida, porque es como una sola red. Sí. ¿Ah? La belleza es que cuando te conectas contigo, te conectas con la red al mismo tiempo. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y entonces, Sí, po. Es simple. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y aquí propongo un ejercicio ajá, que vamos, a mí me transformó la vida entera. ya. ¿Ya? Para mí es muy significativo y tiene que ver un montón con este espacio que se llama pulso. Ujú. Solo es un juego. ¿Qué pasa si las personas más importantes de la vida de cada uno son las que están aquí y ahora? ¿Qué pasa si las personas más importantes de la vida entera están aquí y ahora, para siempre? ¿Qué pasa si las personas más importantes son las que nos encontramos en el presente? ¿Y qué pasa si mantenemos ese sentimiento y esa idea en la vida?
Abracémonos entonces. Para no estar tan separados. Claro, claro, claro. Y es simple. Lo real, ¿no? Lo real. Sí. Lo que está aquí. Lo que está aquí, Ajá. claro. No en la fantasía. ¿No? Porque tenemos un montón de estructuras internas que nos ponen en la sobrevivencia, ¿ya? En me van a quitar algo, me van a quitar mi alimento, me van a quitar mis pertenencias, en el peligro del otro. Somos una especie que desconfiamos y vivimos todos apretados en ciudades, en cajas, viviendo un sistema absurdo de un sobreesfuerzo horario, un sobreesfuerzo de dejar a nuestros hijos muy pequeñitos para poder ir a generar alimento, y se lo entregamos a una persona que los cuide, que a su vez dejó a sus hijos encargados a otra persona, que no tiene ni un sentido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si empezamos a observar y a sentir que las personas más importantes son las que están aquí y ahora, en el presente? Por Dios, que cambia la perspectiva de la vida. Y hay una persona que vayas donde vayas, es esencial siempre, ¿no? ¿Qué eres tú? Y generalmente es el más olvidado de todos. Sí, ¿No? sí. Entonces, cuando es que yo encuentro que no hay manera de tener relaciones vinculares reales con los otros en presencia si no tienes una relación real contigo. Porque si no, todas las otras son disfraz de lo que a ti te falta. Entonces, esa posibilidad de aceptación, benevolente, respetuosa, con lo que se pudo, con lo que no se pudo, permite que algo se calme. ¿No? Porque generalmente el sufrimiento está en lo que debería haber hecho, en lo que voy a hacer, en lo que no pude, en lo que no fue, y por qué no fue. Entonces, cuando te puedes rendir, que es lo que hablábamos antes, de ese rendirse ante esa expectativa delirante de que algo sea de una manera que no es. ¿Ah? Entonces, no, yo quiero que este mundo sea de otra manera y tiene que ser. Y es un desgaste, un dolor tremendo, tremendo. Entonces, yo creo que la verdadera posibilidad de escoger algo que te represente internamente, en vez de que te represente tus miedos y tus delirios, es cuando realmente aceptas lo que hay. Pero ese es un logro, un estado. No se puede pedir, por ejemplo, a alguien que está en el maltrato que acepte el maltrato como es, ¿no? La invitación es que cada cual pueda tener respeto por su propio lugar, por su propio sentir, y me parece que ese es el inicio de todo viaje, ¿no? Sí, absolutamente. Wow. Querido Alfredo, te quiero dar las gracias por esta A tremenda ti, conversación. a ti. Lo he pasado muy bien contigo, así que, y con los amigos ahí, así que. Sí, sí, absolutamente tremendo pulso. Gracias por compartir tu sabiduría, tu humildad, la profundidad. Gracias por tu servicio a la vida, gracias por acompañar tantos procesos de tantas personas también, por colaborar en formar a consteladores que apoyan también los procesos de más personas, Sí. por generar un, un alivio a tanto dolor de tantos seres. De verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme, porque también compartirse pasa que en el compartirse uno va construyendo su propio sentido. También. A veces, eh, a veces vamos viendo pedazos aislados de nuestra historia, de nuestras propias comprensiones. Y cuando los compartimos con otros,
es como que también se fuera tejiendo la narrativa de nuestra propia vida. Entonces también se va construyendo un sentido. Y entonces, por eso, el compartir con otros es una manera también de construirse a uno mismo. Así que muchas gracias por abrir esta posibilidad y encantado. Muchas gracias, José Luis, Ay, por lo que muchas haces. gracias. Y a todos los que nos escucharon, ¿no? Sí, a todas las personas que nos escucharon, a Vale del Real también por haber generado este enlace. Yo les quiero recordar a todas y a todos sobre un congreso que se abre mañana 21, que es el Congreso de Sexualidad, Conciencia y Bienestar. Y a las personas que no han escuchado este congreso, los invito a que busquen a este congreso en Facebook, en Instagram. Este congreso empieza mañana, se pueden inscribir de forma gratuita, va a estar hasta el día 27 de noviembre, donde va a estar también Alfredo y 50 exponentes más, así que quedan todos invitadísimos. Mañana inicia Vale del Real y Pamelúa están a cargo de este hermoso proceso. ¿Ya? Quedan todos invitadísimos, invitadísimas también. Agradecerle a todas las personas que nos acompañaron acá en Zoom, a las más de 100 y tantas personas que nos acompañaron en Facebook. Si les latió este pulso, pueden compartirlo. Si les contaron de pulso, pueden contarle a otras personas más. Este espacio está abierto, va a continuar teniendo este tipo de charlas, este tipo de encuentros que para mí son sagrados, porque de verdad las personas que están en mi presente son sagradas. Así que les doy las gracias profundamente a todas las personas que hacen que esto sea posible, que son ustedes también. Alfredo, muchísimas gracias. Yo quiero decir una última cosa, si me lo Sí, permite. absolutamente, lo que quiera. Quiero agradecerte a ti. Quiero agradecerte a ti en nombre mío, en nombre de todos los que están hoy día, en nombre de todos los que han estado otras veces, porque estás haciendo una labor preciosa, grande, de tejiendo corazones y tejiendo sentido. Entonces, las gracias hoy día para ti. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias por tu gratitud. Y nos vemos el próximo lunes en otro pulso, porque esto no para, porque realmente somos todos muy importantes en este tremendo proceso del que somos protagonistas, cada uno de nosotros. Muchas gracias, Alfredo, que estés muy bien, nos vemos, chau, chau.